Muy buenas noches a todos. Estoy bien contento de que estemos aquí en punto de partida. Realmente han sido días en los que todos y cada uno de nosotros hemos recibido mucha enseñanza en estas transmisiones de punto de partida. Hace 8 días justamente el pastor Eduardo nos estaba pues bien diciendo demasiadas cosas que nos pueden a nosotros ayudar a poder entender cuáles son las cosas que Dios quiere de nosotros respecto a nuestros temperamentos. Y hoy con esta enseñanza que se llama tensión y compresión. Bueno, algunos dirán, ¿eso qué tiene que ver con los temperamentos? Eso de la tensión y la compresión. Bueno, es que hay una serie de estructuras llamadas armaduras, que a lo mejor los que están un poco en el ámbito de la construcción sabrán que están hechas generalmente de elementos de acero. Y estos elementos de acero que podrán ver ustedes allí en esas ilustraciones, tienen algo bien especial. Y ese algo es que las fuerzas que están puestas sobre esos elementos solamente pueden ser de dos tipos, únicamente de dos tipos. Esos elementos pueden estar a tensión o a compresión, solamente a tensión y a compresión. Los que saben de construcción me podrán acompañar sabiendo que hay muchas otras fuerzas o acciones que pueden estar en las vigas, en las columnas, etcétera. Pero estas en especial solamente pueden estar a tensión y a compresión. Ese es su trabajo. Algunos dirán, bueno, es que yo no veo que trabajen estas estructuras, las veo muy quietecitas. Bueno, pero están trabajando, están siendo sometidas a tensión o a compresión. Bueno, y es que nosotros somos seres emocionales. Todos y cada uno de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, todas las personas, todos los seres humanos, somos seres emocionales, en el sentido de que todos tenemos emociones. Y estas emociones realmente son una amplia gama. Es decir, tenemos tantas emociones que podríamos describirlas de muchísimas formas. Por ejemplo, la felicidad, el disgusto, la tristeza, un montón de emociones. Y estas emociones pueden afectar para bien o para mal. Esa es otra situación que también tenemos que tomar en cuenta. Todas las emociones que tenemos, todas las cosas por las que pasamos en nuestro día a día en cuanto a emoción, pueden ayudarnos o bien pueden perjudicarnos. El punto es que nosotros debemos tener el control. Incluso de eso se nos habló hace 8 días. Debemos tener el control sobre nuestras emociones, debemos tener el control sobre nuestros pensamientos, y esto nos va a llevar a que también tengamos el control sobre nuestro comportamiento, que es tal vez lo más importante de todo esto. Ahora, hay dos emociones, así como decíamos hace un momento de las barras que están sometidas o a tensión o a compresión, hay dos emociones básicas que son en cierta forma negativas, dos emociones que son tan mencionadas a través de la Biblia, en las cuales Dios nos pide que tengamos especial atención. Y estas dos emociones, que igual que esas barras que están sometidas a tensión y a compresión, nosotros estamos constantemente sometidos a la ira y al temor. Estas dos emociones pueden difuminarse en muchas más, y son las que más nos van a nosotros a ir afectando en todo lo que estamos viviendo. Recordemos algo. El pastor Eduardo ya nos había comentado que en esta forma de ver nuestro comportamiento a través de los temperamentos, hay 4 temperamentos básicos, que son el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Estas 4 formas de ver el comportamiento humano obedecen simplemente a que se pueden organizar en una cuadrícula. Simplemente no tiene nada que ver con cuestiones del azar o cuestiones de la superstición.
porque a veces ese es uno de los argumentos en contra del análisis de los temperamentos, porque dicen algunos, es que suena a que es Aries, a que es Capricornio. No, no se trata de eso, se trata simplemente de un modelo en el cual, igual que todas las cosas naturales, que se pueden dividir en cuatro, como cuatro puntos cardinales, 4 vientos, 4 estaciones del año. ¿Por qué? Porque es fácil de observar si los dividimos en cuadrantes. Eso es todo. Bueno, estos cuadrantes están vistos. Por arriba están los extrovertidos, que son el sanguíneo y el colérico, y por debajo los introvertidos, que son el flemático y el melancólico. En otras palabras, los sanguíneos y coléricos se pueden abrir más, están más enfocados hacia el exterior, y los flemáticos y melancólicos están más enfocados hacia lo interno, hacia lo interior, de tal forma que los sanguíneos y coléricos, que son extrovertidos, pues ven más hacia afuera, se relacionan más fácilmente con las personas, mientras que los introvertidos no. Y de esa misma forma, ahora de manera lateral, podemos ver que el colérico y el melancólico están más orientados hacia las tareas y el sanguíneo y el flemático hacia las personas. Todo esto ya lo comentamos con el pastor Eduardo, y él nos hacía énfasis hace 8 días en esto, que como seguidores de Jesús somos llamados a ser controlados por el Espíritu de Dios y dar de su fruto. Eso es lo que como seguidores de Jesús somos llamados. Que nuestro temperamento sea moldeado, llevado, controlado por el Espíritu Santo. Y en este momento quisiera también dirigirme a los que nos están viendo y que a lo mejor no se consideran cristianos. Déjame decirte algo. Todos, absolutamente todos tenemos un temperamento. Así es que estas pláticas también te pueden servir a ti. E incluso si dices, yo no tengo que ver con Dios, yo no tengo que ver con Jesús, bueno, déjame decirte que si tú le das esa oportunidad a Dios de controlar tu vida, esto también puede ser todavía más de utilidad para ti. Ahora, sabemos, de acuerdo a lo que nos mencionó hace 8 días el pastor Eduardo, que el Espíritu Santo nos da de su fruto. Y todos necesitamos, dependiendo de nuestro temperamento, necesitamos tal vez amor, o gozo, o paz, tal vez paciencia, o benignidad, o bondad, o fe, o mansedumbre, o templanza, o sea, dominio propio. Dependiendo de nuestro temperamento, estaremos requiriendo de alguna parte del fruto del Espíritu Santo. Y por eso es que estamos ahora enfocándonos a estas dos cosas básicas, estas dos emociones básicas negativas, que son la ira y el temor. ¿Por qué? Porque de alguna forma estas dos emociones negativas básicas, Dios nos está alertando para que no estemos en contra de la acción del Espíritu de Dios. Porque con el temor apagamos al Espíritu, y con la ira lo contristamos. Esa es la enseñanza básica que Pablo da a través de sus cartas. Y aunque no vamos a entrar mucho en ese detalle, sí quiero comentar que vamos a hacer énfasis en que a los extrovertidos, es decir, al sanguíneo y al colérico, les está afectando más el tema de la ira. También al flemático y al melancólico les afecta más el problema del temor. Y aquí un paréntesis pequeño. Otra de las cosas que más se mencionan en contra de este modelaje de los temperamentos es que muchas personas se escudan en su temperamento para no cambiar, para justificar sus acciones. Así es que déjame decirte que esta idea hoy es: no te conformes a eso, más bien cambia lo que tengas que cambiar, entrégale a Dios lo que le tengas que entregar y deja de escudarte en tu temperamento, porque es bien fácil a veces decir, bueno, soy un sanguíneo y por eso no llego temprano, soy muy sanguíneo y por eso no acabo las cosas, soy muy colérico y por eso estoy ofendiendo constantemente a las personas, o soy muy flemático y por eso no puedo activarme, soy melancólico y siempre estoy deprimido. No nos escudemos ya más en nuestros temperamentos. Por el contrario, manejemos estas raíces que son la ira y el temor y sepamos qué es lo que Dios nos está tratando de decir en esta noche. Porque estas dos emociones negativas básicas están alrededor
de todos nuestros males y fracasos. Lo voy a repetir. Estas dos emociones negativas básicas están alrededor de todos nuestros males y fracasos. Tanto la ira como el temor. La ira puede diversificarse en muchas cosas. El temor puede diversificarse en muchas cosas. Y no de balde, Dios constantemente nos enseña que debemos trabajar en esas dos cosas. La ira y el temor limitan nuestras fortalezas, acrecentan nuestras debilidades y minan nuestras relaciones. Eso es lo que hacen la ira y el temor. Nos limitan porque las cosas que podemos hacer bien, las cosas para las que Dios nos ha dotado, generalmente la ira y el temor, ¿sabe qué hacen? Nos las descartan, nos las descuentan. Y las debilidades salen a relucir, salen a flote. Y ¿sabe qué? Lo peor es que los que salen perjudicados son los que están a nuestro alrededor. Y por eso vamos a comenzar con el temor. El temor fue la primera cosa, la primera emoción, estamos hablando de emociones, la primera emoción que sintió el hombre después de haber desobedecido a Dios. Después de la caída, la primera emoción negativa que sintió Adán fue temor. Esto lo vemos ahí en el capítulo 3 de Génesis, que es el primer libro de esa biblioteca hermosa que es la Biblia. El versículo 10 dice, y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera emoción negativa que aparece en la historia del ser humano, el miedo. ¿Y sabes algo? Desde entonces y hasta hoy, el miedo, el temor está minando en todas partes, en cada uno de nosotros. Ciertamente, nadie de aquí es totalmente colérico, ni totalmente sanguíneo, ni totalmente flemático, ni totalmente melancólico. Por eso, de una o de otra forma, tanto el miedo o el temor como la ira nos estarán afectando. Y es que el temor puede devenir de otras formas o pueden surgir otras emociones que salen de él, como la preocupación, la angustia, la ansiedad, el afán, la soledad, la duda, la cobardía, la superstición, la inferioridad, la depresión y un gran, etcétera. Todas estas vienen del temor, del miedo. Por el miedo nos preocupamos, por el miedo tenemos ansiedad y todos hemos vivido estas cosas, algunos en mayor medida que otros, algunos incluso necesitamos ayuda un poco más profesional en estos temas, pero todos los hemos vivido. Y por ejemplo, la ansiedad nos hace pensar cosas que no han sucedido, que podrían suceder, que la gran mayoría de veces ni siquiera llegan a cumplirse, pero minan nuestras acciones. Y es que el temor, todos lo llegamos a tener, todos llegamos a tener miedo. Sin embargo, cuando este es un miedo que paraliza, entonces tenemos un problema. Porque puedo tener miedo, por ejemplo, al fuego. Y eso es bueno, saber que si me acerco demasiado al fuego me voy a quemar. Sin embargo, ¿qué tal si este temor o este miedo me hace no cocinar, no usar la plancha, no hacer nada que tenga que ver con el calor? Entonces, a lo mejor es un ejemplo muy extremo, pero entonces tenemos un problema. Y estas cosas de lo que surge del temor, tenemos constantemente que luchar contra ello. Constantemente nos estamos preocupando. Constantemente estamos en situaciones como el estrés. Constantemente estamos en situaciones como aquellas cosas que en esta pandemia surgieron y que tenían que ver con el miedo, con el temor. Ahora, Dios nos da una solución. A través del apóstol Pedro, él escribió ahí en su primera carta, en el capítulo 5 y verso 7, él nos da estas palabras. Echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe algo? A través de toda la Biblia, a través de toda la palabra de Dios, podemos ver constantemente la frase, no temas, no tengas miedo. Y esto a lo mejor es un solo versículo, porque estoy seguro que los que me están escuchando y conocen, sabrán y les habrá venido a su mente ya una cantidad importante de versículos que hablen de no temer. Sin embargo, quisiera tomarlo muy en consideración porque Pedro nos dice, échalo, quítalo de ti y colócalo en Dios. Echa toda esa ansiedad que tú tienes, todas esas preocupaciones excesivas y ponlas sobre Dios, sobre Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un cuidado bien especial de ti. Cualquier cosa que pudiera pasar, que sea buena o que sea mala, que te guste o que no te guste, o a mí, ¿sabes algo? Corresponde al cuidado que Dios tiene de ti. Incluso si fuera algo malo, significa que Dios está al pendiente de ti y que con eso te va a ayudar a llevarte a otro nivel. Eso quiere decir entonces que no tengo por qué preocuparme en exceso, que no tengo por qué tener ansiedad o afán o preocupación que me paralice o que afecte a las demás personas, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso los melancólicos y los flemáticos están en aprietos, porque el miedo los paraliza. El miedo les impide hacer cosas. Y un ejemplo aquí es el de Beverly L. No voy a decir todo el nombre para no balconear a nadie, ¿verdad? Pero Beverly era esposa de un predicador importante, un maestro de la Biblia importante. Y él cuenta que su esposa no se atrevía prácticamente a nada. Ella quería, porque realmente quería servir a Dios de muchas formas. En su mente tenía grandes proyectos, pero no los hacía. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Sin embargo, un día dijo, estoy entendiendo que el temor mina mi vida y voy a pedirle a Dios que me dé lo contrario, que me dé valor. ¿Sabes algo? Ella tenía mucho temor de estar frente a las personas. Y hoy en día comanda uno de los ministerios para mujeres más grandes en Estados Unidos. Y además de eso, ella tiene, yo creo que todavía lo tiene, miedo al agua, a nadar. ¿Sabes algo? ¿Qué pasó? La Junta de Misiones de donde ellos están, le dijeron a Beverly, oye, nuestros misioneros te están viendo y estás realmente influenciándolos para bien, pero también para mal, porque algunos de ellos no quieren y no saben nadar porque comparten ese miedo contigo. Sin embargo, nuestra Junta de Misiones tiene como requisito que sepan nadar para mandarlos al campo misionero. ¿Sabes qué hizo Beverly? Dijo, es hora de enfrentar mi miedo al agua. Y tal vez no va a ganar las Olimpiadas, pero hoy ella puede enfrentar y nadar y estar enfrentando esa parte del miedo. Vamos con la ira. La ira, vamos, si avanzamos en lo que es la narración de Génesis, hablamos ya de Adán y le damos una vuelta a la página y entonces vemos en el capítulo 4 a los hijos de Adán, a Caín y Abel. Y vemos nuevamente ahora esta segunda emoción que mina, esta segunda emoción negativa. Dice el capítulo 4 y versículos 4 y 5 de la siguiente forma. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y esto es lo importante. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El hecho de que diga que se ensañó implica ira, porque eso significa la palabra ensañarse. Ensañarse significa estar bien irritado, bien enojado. Por eso decayó su semblante. Las razones por las cuales él lo hizo tal vez ahorita no importan tanto, porque de verdad no quiero meterme en esos temas tan a profundo. Lo que sí es importante es que la primera vez que hubo una división familiar, la primera vez que hubo una querella dentro de una familia entre hermanos, fue causa de la ira.
La ira destruye familias. La ira mina las cosas que nos importan. Todos sabemos qué pasó con Caín y Abel. A Caín le quitó la vida a su propio hermano. Así es que la ira trae consigo otras emociones como la malicia, la amargura, los celos, el odio, el rencor, la hostilidad, la frustración, la inseguridad y otra vez un largo, etcétera. Porque la ira trae un montón de cosas que no nos ayudan y que muchas veces están afectando a los demás. Ahora, lo mismo que con el temor, todos nos enojamos. Sin embargo, la mayoría de las veces nos parece justificado cuando no lo es. Quiero volver a repetirlo. Todos nos enojamos y la mayoría de las veces nos parece justificado, pero no siempre lo es. Muchos decimos, es que me enojo porque ya me llenó el buche de piedritas, me enojo porque llegué a mi límite, me enojo porque él o ella es así y así y así, me enojo por esto y por aquello. Bueno, la gran mayoría de las personas que dicen, bueno, es que sí me puedo enojar, se cita este versículo, son palabras de Pablo, ahí en una de sus cartas, en Efesios, el capítulo 4 y versículos 26 y 27, él dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y todos decimos, bueno, entonces sí me puedo enojar. Dios me está dando permiso de tener ira. Y sí, la verdad es que sí, podemos enojarnos. Pero ¿cuáles son los detalles? ¿Cuáles son las cosas que están alrededor de estas palabras? Airaos, pero no pequéis. Eso es lo primero. No falles más allá. Porque muchas veces cuando nos enojamos, ¿sabe qué hacemos? Herimos, estamos a veces sembrando amargura en las otras personas, sobajamos, humillamos, y si eso no es pecado, dime qué es. Sí dice, airaos, pero no pequéis. Y la segunda cosa que está diciendo aquí Pablo es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y algunos dirán, bueno, me voy a enojar en la noche para que tenga más tiempo de que al otro día se ponga. Bueno, no, tampoco se trata de eso. El punto es, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te dura el enojo? Si el enojo te dura para el término de ese día, otra vez, estamos mal, estamos pecando. Si tu enojo, si tu ira, si ese estar enfurecido con otra persona, lo guardas y eso se convierte en rencor y eso se convierte en otras cosas, ¿sabes algo? No es correcto, es pecado. Y dice después, no deis lugar al diablo. Y es que todas estas cosas de las que estamos hablando, de la ira, realmente son para tener muchísimo cuidado. Por algo, versículos adelante, unas palabras adelante, Pablo dice, quítense, elimínenlo, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, fíjense en esto, gritería y maledicencia y toda malicia. Si cuando nos enojamos lanzamos amargura, si cuando nos enojamos estamos descontando a las otras personas y la ira y el enojo se vuelven gritos y maldiciones y te deseo el mal y todo eso, déjame decirte que es algo que tenemos que eliminar. Porque los coléricos y los sanguíneos también están causando aprietos. Estamos, porque bueno, todos tenemos parte de eso, ¿no? Y este es el otro ejemplo. José S. ya falleció, él vivió toda una vida de un gran colérico. Y esto va para todos, porque todos tenemos parte de colérico, parte de sanguíneos. Los coléricos parece que todo el tiempo están enojados, ¿no? Parece que todo el tiempo les pusieron esa careta de no están felices, no están contentos y todo está mal. Y los sanguíneos, aunque son muy chispeantes y todo el tiempo están riendo, realmente también los sanguíneos tienen que tratar con la ira porque son dijéramos aquí en México, son de mecha corta, ¿no? Son de los que más rápido se enojan, aunque rápido se les pase, pero rápido se enojan y en ese momento de ira seguramente pueden llegar a causar daño. José S. era un niño que por causa de la ira de su papá vivió en
violencia. Su papá le pegaba, lo golpeaba constantemente. Un niño de 9 años, imagínense, un niño de 9 años que decide mejor salir de su casa para no vivir ya más ahí, para no tener que ser golpeado nuevamente por su papá, porque la ira es su causa. Él salió a los 9 años, salió adelante, se convirtió en maestro. Sin embargo, ¿sabes algo? La ira y el temor fomentan y crían más ira y más temor. ¿Por qué? Porque José se convirtió en maestro y una de las cosas que más causaba en los demás era que él tenía ira y les gritaba a todos y les causaba temor a todos, y entonces esto se volvió una repetición de patrones. Y es que la ira puede causar más ira o puede causar temor, y el temor puede causar más temor y puede causar más ira. Entonces, ¿por qué no rompemos con esas cadenas de ira y de temor? Porque a lo que van estas dos cosas, a lo que siempre van a apuntar es a nuestro egoísmo. Claro que sí, a nuestro egoísmo. El que está en la ira, claro que es egoísta, claro que solamente piensa en que se haga lo que él quiere, claro que solamente piensa en sus derechos, claro que solamente piensa en que él está en lo correcto y los demás están equivocados. Pero ¿sabes algo? El que está en temor también es egoísta. Una descripción que le hizo un psicólogo a una dama fue que era como una tortuga. Le dijo, porque pues llega el temor y te metes a tu caparazón y entonces ya no haces nada y los demás no te importan porque solamente te interesa tu comodidad. Es egoísmo. Entonces, bien podríamos terminar con estas cadenas de ira y de temor y todo lo que ellas están causando. ¿Cómo podemos vencerlo? Miren, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy muy inteligente tal vez, pero no se necesita ser tan inteligente para saber que la primera cosa que se necesita hacer cuando se tiene un problema es reconocer ese problema. Es lo que hacen en todos los grupos de apoyo. Primero reconócelo. Reconoce que tienes un problema con la ira. Reconoce que tienes un problema con el temor. Reconócelo. Cuando lo reconozcas, entonces vas a poder trabajar en él. Porque el siguiente paso es confiésalo. Estamos hablando de un contexto en el cual estamos tomando en cuenta a Dios. Confiésaselo a Dios. Dile, estoy seguro, estoy ahora convencido de que la ira y el temor o las cosas que salen de ellas están obstaculizándome y están obstaculizando a los demás. Estoy consciente, pues, de que es un pecado. Ya que lo has confesado, ¿sabes algo también? No necesitamos ser muy inteligentes para saber que un siguiente paso evidente es el perdón. Puedes perdonar a quienes te han causado ira y a quienes te han causado temor. Y muchos de nosotros tenemos que ir incluso hasta nuestra infancia. Muchos de nosotros tenemos que ir y perdonar a papá, perdonar a mamá, perdonar a un agresor, no lo sé, pero muchos de nosotros tenemos que perdonar y ser perdonados. Necesitamos romper con las cadenas de ira y de temor. Y lo último es orar. Orar no en el sentido nuevamente religioso, no quiero que se pongan a rezar y a repetir cosas, no, simplemente decirle constantemente a Dios, pedirle ayuda, pedirle que nos ayude con estas cosas que están constantemente arraigadas en nosotros, porque constantemente la ira, constantemente el temor nos van a atacar, no se van a acabar de la noche a la mañana. Y quiero darte testimonio de que yo conozco personas que tal vez después de muchos años le entregaron esto a Dios y créeme que han sido transformadas por el poder de su espíritu. Y quiero terminar ya nada más para no abusar del tiempo con estas palabras del apóstol Pablo que nos invitan a cambiar de paradigma, a cambiar aquellas cosas negativas de las cuales surgen muchas más, que son la ira y el temor, por algo que sea y que valga la pena. Filipenses 4 es una carta que Pablo escribió a los cristianos de Filipos. En el versículo 4, capítulo 4 y versículo 8, es un versículo bien conocido y estoy seguro que muchos se lo saben de memoria, pero vamos a trasladarlo a este punto. Dice él,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir, deja de pensar en las cosas que te enojan. Deja de llevar a tu casa el estrés del trabajo. Mejor disfruta a tu esposa, mejor disfruta a tu familia. No vale la pena que viertas sobre ellos ira. No vale la pena tampoco que tu temor mine a los demás, que te impida hacer las cosas. Deja de pensar en la ira y el temor como cosas paralizantes. Más bien, procura ir a lo que es de verdad, a lo que es honesto, a lo que es amable, a lo que tiene un buen nombre, virtud, es digno de alabanza. En eso deberíamos de estar pensando para huir del temor y de la ira, porque son eso, nos causan tensión, nos causan compresión, como esos elementos de las armaduras de estas estructuras metálicas. Entreguémosle esto a Dios. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos. Y esperamos que esta serie siga ayudándonos a todos nosotros a entender lo que Dios quiere transformar en nuestro comportamiento. Que Dios nos bendiga, vamos a cantar y seguimos aquí en Punto de Partida.